Pero bien, ya estamos Bienvenido, aquí. Alejandro. Voy a leer brevemente tu currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de maestría en contribuciones por la Universidad Autónoma de Puebla, cursa actualmente la maestría en gestión de riesgos con especialidad en prevención de fraudes y blanqueo de dinero. Es asesor experto en prevención de lavado de dinero con 17 años de experiencia en esta materia. Está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones de procedencia ilícita. Está certificado por el Instituto Mexicano en materia de antilavado. Es miembro del Consejo Técnico del examen Ceneval sobre conocimientos en materia de ley antilavado. Es decir, estamos hablando de una persona que conoce del tema, ¿verdad? Y que lo trajimos específicamente para que nos abordara las actividades vulnerables con enfoque a el tema de subcontratación. Continúo con su currículum. Es coautor de 20 libros en materia de defensa fiscal, autor de más de 25 artículos publicados en diversas revistas especializadas, conferencista en temas de prevención de antilavado, integrante de la Comisión de Prevención Antilavado por parte del IMCP, integrante de la respectiva comisión por parte del Colegio de Contadores Públicos de Puebla, asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que es un tema muy grave que aplica ahorita con el tema de la subcontratación en materia de ley antilavado. Es asesor de Prevenet, es una empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de ley antilavado y es autor del proyecto de reforma a la ley antilavado que contempla la figura del auditor externo. Es un tema también que por ahí me llamó la atención. A ver, a lo mejor si al final del día hay tiempo para abordarlo, sería algo muy, muy interesante. Y bueno, por ahí están sus datos de contacto que se los vamos a hacer llegar a través del WhatsApp. Bien, voy a dejar de compartir pantalla, licenciado, y bueno, pues darte las gracias y ya puedes compartir. Y bueno, pues también allí vemos a gente de otros colegios de contadores. Hay algunos invitados, por ahí está Marilinda del Colegio de Saltillo. Y bueno, pues recuerden que estas sesiones las estamos abriendo hacia otros institutos, ¿verdad? A los titulares de nuestros respectivas comisiones de otras entidades. Y bueno, pues ahí está el saludo. Alejandro, te cedo cámaras y micrófonos para tu presentación. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Ahorita pongo mi presentación, pero bueno, con mucho gusto de saludarlos, de estar aquí con ustedes. La verdad es que estaba muy interesante el tema que estábamos escuchando. Yo sí quería que siguiera, pero bueno, pues también hay que hablar un poquito de PLD, ¿verdad? Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con pues la reforma en materia de subcontratación y la ley de prevención de lavado de dinero. Derivado de la reforma en materia de subcontratación que fue publicada en el Diario Oficial el 23 de abril de este año, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, pues sabemos que se reformaron diversas leyes: Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del IVA, Ley del ISR, Código Fiscal y la Ley Reglamentaria del 123 Constitucional. Fueron las leyes que se reformaron y bueno, pues es una reforma en materia de subcontratación, en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia fiscal, pero por ahí tiene una repercusión también en la ley de prevención de lavado de dinero. Si bien esta ley no formó parte de esta reforma, bueno, pues sí hay algo que impacta ahí. Y creo que es lo que ha dejado de verse pues, en la mayoría de las veces que se analiza este tema de la subcontratación. Pero bueno, vamos a entrar en eso en este día. Bien, vamos a decir brevemente qué es la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Bueno, pues como sabemos, su nombre es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Pues normalmente le llamamos Ley Antilavado, Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Bien, bueno, esta ley es una ley que forma parte de todo un rompecabezas legal en materia de prevención de lavado de dinero. No es la única ley que regula la materia de prevención de lavado de dinero. Tenemos también las leyes que regulan a las entidades del sistema financiero. Tenemos disposiciones de carácter general en materia de prevención de lavado de dinero
aplicables a entidades financieras, y tenemos esta ley que regula a las llamadas actividades vulnerables, que son actividades que no son financieras, actividades y servicios que no son propios de las entidades financieras. Esta ley en el artículo 17 tiene un catálogo de actividades vulnerables, y son actividades vulnerables porque existe la posibilidad de que a través de ellas se utilicen recursos de procedencia ilícita. Entre otras actividades vulnerables están pues, la actividad inmobiliaria, la construcción y venta de inmuebles, el desarrollo inmobiliario, la comercialización de joyas, la comercialización de vehículos, por mencionar algunas en donde nos podemos dar cuenta que son actividades que tienen cierto valor y que dice la ley, dice la normativa, que existe pues alguna posibilidad de que el cliente que participe en ese tipo de operaciones puede estar utilizando recursos de procedencia ilícita. El que compra el inmueble, el que compra el vehículo, el que compra la joya, etcétera, pudiera estar utilizando recursos de procedencia ilícita. Y bueno, pues esta ley, el propósito que busca es regular en esta materia, estas actividades, para que a través del cumplimiento de las obligaciones de quienes las realizan, la unidad de inteligencia financiera pueda obtener información de los clientes que realizan estas operaciones, cómo pagan las operaciones, cuánto pagaron, etcétera. Y con esa información la unidad de inteligencia financiera analice si los recursos son lícitos o pudieran ser ilícitos. Esa tarea de analizar si los recursos son ilícitos la realiza la unidad de inteligencia financiera. Quienes realizan las actividades vulnerables, pues únicamente deben de cumplir con, principalmente, hay varias obligaciones, pero principalmente identificar a sus clientes y reportar las operaciones ante la unidad de inteligencia financiera. Bien, entonces a grandes rasgos, eso es la ley de prevención del lavado de dinero, ese es su propósito. Ahora vamos a ver, entre las actividades vulnerables, en el artículo 17 hay una que pues abarca un poco más de lo que en teoría debiera abarcar, ¿no? La fracción 11 del artículo 17, en teoría debiera estar dirigida únicamente a contadores y abogados, porque esta actividad vulnerable tiene su origen en la recomendación número 22 del GAFI, del Grupo de Acción Financiera. Y esta recomendación número 22 dice que en los países que siguen las recomendaciones del GAFI, debe haber normas para que los contadores, abogados, notarios y otros profesionales jurídicos, cuando realicen ciertas operaciones, deben de identificar a sus clientes, reportar operaciones y algunas otras obligaciones. Entonces, el GAFI dice que esto debe de ir dirigido a contadores y abogados. Sin embargo, cuando nosotros vemos cómo quedó redactada nuestra ley y esta fracción 11, dice que se entienden como actividades vulnerables la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. Vamos a quedarnos hasta aquí ahorita. La prestación de servicios profesionales. No dice cuáles servicios profesionales. Si nosotros, bueno, vemos el Código Civil, la Ley de Profesiones, pues entendemos que para prestar un servicio profesional necesita uno una cédula, un título profesional para prestar ese servicio profesional. Entonces, bueno, pues este sería un primer punto. Luego nos dice de manera, pero bueno, sin embargo aquí no dice qué tipo de servicio profesional, qué título o qué cédula profesional debe tener quien preste ese servicio. Únicamente lo dejen prestación de servicios profesionales. Luego nos dice, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. Bueno, esto creo que nos queda muy claro, ¿no? Si hay una relación de subordinación, una relación laboral, no sería actividad vulnerable. El requisito es que sea de manera independiente, que no haya una relación laboral en la prestación de ese servicio profesional. Hasta aquí, contadores y abogados,
pudiéramos estar realizando actividades vulnerables siempre que el ejercicio de la profesión lo hagamos de manera independiente. Pero ahora vamos a ver qué más nos dice este artículo. Es actividad vulnerable solamente en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Bueno, entonces no nada más por ser contador o abogado o profesionista independiente voy a realizar actividades vulnerables. Solamente cuando la prestación de mis servicios consista en preparar para un cliente o en llevar a cabo en nombre y representación del cliente alguna de las operaciones que están señaladas a continuación. Entonces, solamente en esos casos. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues cuáles son las operaciones que están enlistadas en esta fracción 11 del artículo 17, pues para ver si yo realizo alguna de ellas. Si yo preparo para un cliente o si yo llevo a cabo en nombre y representación de mis clientes alguna de esas operaciones, entonces soy actividad vulnerable. Pero bueno, no vamos a entrar en mucho de... Dime, adelante. Nada más ahí de los contadores y abogados. A ver, si el contador o el abogado está registrado como comisario de la empresa, entonces se sobreentiende que a él le pusieron el encargo de preparar la información financiera de la empresa, ¿verdad? Y preparar los libros y demás, revisarlos, ¿no? Las funciones propias del comisario. Yo no sé si en ese caso, acotando ahorita a este tema, se da la independencia laboral, hay una prestación de servicios profesionales, tienes configurado un encargo que es el de comisario, y pues, ¿qué más prueba plena quieres que ahí se está presentando información? ¿Qué hay respecto de ese tema? Porque muchos contadores, pues a lo mejor sin la anuencia del cliente, nos registraron como comisarios y a lo mejor tenemos fuera del radar ese tema. Sí, buena pregunta, Luis, pero creo que el comisario no sería actividad vulnerable porque aquí, bueno, no puse todos los incisos porque nos vamos a centrar únicamente en uno de los incisos. Aquí esta fracción 11 tiene 5 incisos y en esos 5 incisos habla de alrededor de 12 tipos de, pues, de servicios que serían los que estarían considerados como vulnerables, ¿no? Vámonos a uno Claro. que podría colocarse en el supuesto que mencionas. El inciso, bueno, a ver, el inciso D dice, la organización de aportaciones de capital o de cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, creo que el comisario no participa en esta parte de organizar aportaciones de capital para la constitución, operación y administración de sociedades, sino que la función del comisario es posterior a la constitución, posterior a la operación, a la administración, ¿no? Revisar lo que ocurrió en la operación y administración, pero ya que transcurrió, ¿no? Entonces, bueno, esa no sería. Y la otra es cuando se lleva a cabo en nombre y representación del cliente la operación y administración de personas morales. Entonces, creo que también, bueno, la función del comisario no es administrar la persona moral, sino que es algo ya de revisar la administración de la persona moral, ¿no? Gracias. Entonces, al comisario no le aplicaría en ese sentido. Bien, sí, Luis, con mucho gusto. Bueno, vamos entonces, aquí entonces, bueno, ya tenemos... Una pregunta. Adelante, Claudia, por favor. Gracias. Buenos días a todos. En relación a eso, por ejemplo, cuando tú no eres socio de la empresa y te nombran representante legal de la compañía, ¿esa es una actividad vulnerable? Sí, esa sí sería una actividad vulnerable porque el servicio que estamos prestando, bueno, al no ser socio, somos independientes a la persona moral, ¿verdad? Y estamos prestando un servicio que nos es retribuido y lo que hacemos es llevar a cabo en nombre y representación del cliente precisamente la operación y administración de la persona moral, ¿sí? Entonces, los representantes legales, los administradores únicos que están en este esquema sí serían actividad vulnerable. Bueno, entonces derivada de esa pregunta vendría un segundo punto. Ya ve que a unos años atrás empezó toda esta revolución del gobierno corporativo y muchas empresas instituyeron un consejo de administración con comités, etcétera. Básicamente el sistema financiero pues está
saturado de ese tipo de estructura, pero muchas empresas comerciales, productivas, se dedican a tener también ya este tipo de estructura. Ahora, ¿qué pasa con los consejeros? Consejeros que están dirigiendo comités, que están en juntas de consejo, que están aconsejando, revisando las directrices de las empresas, que tampoco son socios. ¿A ellos cómo quedaría? Me parece que sería algo similar a lo que decíamos del representante legal, porque la actividad vulnerable, como leíamos ahorita, es cuando se interviene en la operación o en la administración de la persona moral. Entonces, yo creo que podrían estar en el mismo supuesto. Sí. Bien, Pues muchas pues gracias. sí, con mucho gusto, Claudia. Bueno, pues continuemos, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí la idea general de esta actividad vulnerable. Ahora, el inciso B nos habla de cuando se prepara para el cliente o se lleva a cabo en su nombre y representación la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes. Si el servicio que yo presto a mi cliente consiste ya sea en preparar para que él lo haga o en llevar a cabo en su representación la administración y manejo de sus recursos, de sus valores o de cualquiera de sus activos, es actividad vulnerable y tengo que cumplir con la ley de prevención de lavado de dinero. Bueno, hay un criterio que emitió la Unidad de Inteligencia Financiera desde octubre de 2016, en donde dijo que quienes prestaban el servicio de subcontratación en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, actualizaban el supuesto que acabamos de ver del inciso B, fracción 11 del artículo 17. El criterio decía esto: nos permitimos puntualizar que el contratista, al prestar el servicio de subcontratación en términos del 15A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso B de la fracción 11 del artículo 17 para ser considerada como actividad vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y su normativa secundaria. El criterio de la UIF decía, porque al realizar esta subcontratación, lleva a cabo la administración y manejo de recursos del contratante, es decir, de su cliente, en la realización del servicio contratado. Entonces, el criterio de la UIF, la interpretación de la UIF, fue que cuando hay outsourcing, cuando hay subcontratación, hay administración y manejo de recursos del contratante. No dijo más la UIF, pero bueno, eso es lo que dijo. Y la UIF tiene facultades de interpretación de esta ley. Entonces, si la UIF lo dijo, pues así se debe de interpretar, ¿no? Esto significa que pues quienes en ese entonces eran outsourcing del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, pues tenían que cumplir con la ley de prevención de lavado de dinero. Pero ¿qué pasa ahora que este artículo 15A quedó derogado? Porque ahora en la reforma del 23 de abril de este año se derogó el artículo 15A. 15A, esto era lo que decía, ¿no? El trabajo en régimen de subcontratación es aquel que por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante. Y bueno, ahí tenía unas características. Eso era lo que decía, pero es algo que ya quedó derogado. Entonces, ¿qué pasa con el criterio de la UIF? Bueno, pues el criterio de la UIF ha quedado sin materia. Ha quedado sin materia porque ya el 15A está derogado, pero quedó sin materia a partir de que fue derogado el 15A. Esto significa que del 23 de abril de 2021, 5 años hacia atrás, quienes prestaron servicios de subcontratación en términos del 15A estuvieron obligados a cumplir y debieron haber cumplido, y el SAT, que tiene facultades de supervisión, de verificación en esta materia, puede practicarles visitas de verificación para comprobar si en los últimos 5 años cumplieron con sus obligaciones, y si no, bueno, procedería a la imposición de sanciones. Pero bueno, eso es para quienes prestaron el servicio de subcontratación en términos del 15A hasta el 23 de abril de 2021. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Bueno, pues ya sabemos que el 23 de abril se publicó este decreto por el que se reforman diversas leyes, y encontramos que ahora en la Ley Federal del Trabajo hay un artículo 12
que nos dice, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y el artículo 13 nos dice, pero sí se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, y que el contratista se registre en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Es decir, está prohibida la subcontratación si los servicios que se van a prestar son aquellos que están relacionados con el objeto social de quien recibe el servicio, pero sí se permite la subcontratación si son servicios especializados, si son especializados, si no forman parte del objeto social de la beneficiaria o de la contratante. Bueno, pues tampoco tiene mucho caso que ahondemos en esto porque creo que ya debe estar claro cuándo puede haber subcontratación y cuándo no, y que es únicamente cuando haya subcontratación, es decir, proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otra y que sean especializados porque no son parte del objeto social del cliente. Bueno. Alejandro, yo creo que, o sea, que no está claro, ¿no? Porque yo creo que estamos hablando de dos conceptos totalmente distintos de subcontratación, es decir, la autoridad reformó la óptica y acotó el tema de subcontratación. Entonces, el entendido que estaba antes de esta reforma era otro. Muchas empresas prestaban servicios donde los trabajadores ingresaban a prestar mantenimientos, a recolectar desechos, etcétera, ¿verdad? A las empresas, y ellos pues no estaban catalogados al 15A, a como estaban, ¿no? Porque yo no ponía a disposición mis trabajadores. Pero bajo la nueva óptica y las declaraciones de los funcionarios de Alejandro Salafranca, donde habla de, pues ahora que el tema de territorialidad, ¿no? Donde si tus trabajadores, por el simple hecho de ingresar a mi domicilio fiscal, por la razón que sea, por cruzar la puerta, pues ya estás en los términos de una subcontratación. Entonces, allí, para la empresa que está prestando el servicio, pues prende las alarmas, porque es un servicio que se viene prestando de años, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser ahí la alerta? El pagador, el cliente, le va a obligar a que se registre a esta persona que recolecta desechos en REPSE. Y esto va a detonar por consecuencia, según entiendo ahorita bajo tu reflexión, de que se registre porque es una operación vulnerable por el simple hecho de haber aceptado en tu contrato de que pues estoy proporcionando trabajadores o poniéndolos a disposición de mi cliente por el simple hecho de haber cruzado el umbral del domicilio fiscal por el tiempo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda ese tema, no? Porque pareciera que una advertencia que habría un antes y un después. Es decir, me registro para seguir continuando con el servicio. Pero, ¿cómo va a verlo esto la UIF, no? Es decir, oye, hey, tendrás que haber cumplido de manera retroactiva o no. Bajo esta óptica que se reformó y se acotó la definición de subcontratación, pues hay un antes y un después. En el antes no calificabas, Luis Alberto, porque tu servicio era de mantenimiento de máquinas o de lo que fuera, ¿verdad? Y no calificabas. Bajo la nueva óptica sí, y a partir de ahorita, pues váyaseme derechito y cumpliendo en materia de ley antilavado. ¿Cuál es tu óptica, Alejandro? ¿Cuál sería tu recomendación para aquellas empresas que son miles que están en esta situación y que por primera vez se están registrando a REPSE y ni en el radar tenían de que tienen la obligación de registrarse para antilavado? Sí, exactamente. Creo que el problema es que traemos arrastrando, pues, leyes que pues han tratado de como venir parchando las deficiencias que traían con anterioridad, y bueno, por eso llegamos a este momento en donde ya puede llegar a ser bastante confuso, ¿no? El 15A de la Ley Federal del Trabajo creo yo que era muy claro al decir, bueno, en qué momento se entendía que había subcontratación, ¿no? Era cuando no, bueno, para que hubiera este régimen de subcontratación, no se podía abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares, debía de justificarse el carácter especializado, no podían realizarse tareas iguales o similares a las del resto de los trabajadores. Entonces, bueno,
creo que estaba muy claro, pero el problema es que se le trataba de dar la vuelta, se fingía, se simulaba, y eso es lo que fue orillando al gobierno, pues a ir viendo cómo le metía frenos a los esquemas ilegales de outsourcing. En 2016, por eso la UIF dice, a ver, quienes presten el servicio de subcontratación me tienen que reportar para que, bueno, pues se analice de manera un poco más integral si el esquema de outsourcing era legal o era ilegal. Pero bueno, tenemos que... ¿Cuándo se puso la retención del 6%? ¿En 2018 o 2019, creo. Por ahí, ¿verdad? Bueno, pues la retención del 6% originalmente iba dirigida al outsourcing, a este outsourcing del 15A de la Ley Federal del Trabajo. Pero en el proceso legislativo le cambiaron y le metieron mano y lo dejaron ya una cosa distinta a la que originalmente se pretendía, de tal manera que la retención del 6%, pues ya no sabíamos a quién le aplicaba y a quién no, y había quienes decían, no, pues mejor sí retengo, mejor para evitarme problemas, aunque siento que no me aplica, pero voy a retener, ¿no? O que me retengan, aunque siento que no me aplica. Entonces, todo eso nos va arrastrando a las confusiones y llegamos a esta reforma, y de hecho en la exposición de motivos de esta reforma de este año se expresó que lo del 6%, la retención del 6% fue desvirtuada en el proceso legislativo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si nos regresamos a cuando estaba el 15A de la Ley Federal del Trabajo, tendríamos que ver si efectivamente se colocaba en los supuestos del 15A. Olvidémonos de la retención del 6%. 15A de la Ley Federal del Trabajo. Me coloco en esos supuestos, entonces debía haber cumplido con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, pues hasta abril y 5 años hacia atrás. A partir del 23 de abril, me coloco en los supuestos del 13 de la Ley Federal del Trabajo. Si me coloco en esos supuestos, tengo que cumplir. Ahora, el que yo ahorita esté en los supuestos del 13, ¿significa que antes estaba en los del 15A? ¿Tendría que ser la respuesta? Sí. Si yo ahorita estoy proporcionando o poniendo a disposición personal de un servicio especializado en beneficio de mi cliente, pues dicho en otras palabras, es lo mismo que decía el 15A de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Tendría que ser. La retención del 6%, yo diría que esa no le hagamos caso, es decir, que no sea un elemento que nos sirva para decidir si ahora soy o no soy servicio especializado, porque decíamos, la retención del 6% se aplicaba indiscriminadamente, ¿no? Pero bueno, ahora, el REPSE. Lick, un par de comentarios, si me permites. Por favor, Juan, adelante. El 15A claramente se refería a situaciones, y por ahí inclusive en el 15D lo manifestaban como una prohibición, pero se refería a situaciones donde había una transmisión deliberada del personal de la empresa hacia el que preside. Entonces ahí era clara la interpretación de la UIF, en el sentido de que en la mayoría de los casos finalmente estabas administrando al personal de tu cliente. Por eso fue una actividad tildada como vulnerable. Pero ahora en este concepto de subcontratación de servicios especializados, tan no son trabajadores ni recursos de la empresa que recibe el servicio, porque solamente operan cuando lo que voy a hacer no forma parte del objeto social del que recibe el servicio. Entonces, yo pienso que sí son situaciones un tanto cuanto distintas, la del 15A y este 13, y por ahí yo no sé si eso pudiera ser útil en un análisis para decir, no debo estar catalogado como una actividad vulnerable. Es todo, please. Gracias, Juan. Gracias. Yo estoy muy de acuerdo contigo porque, pues, como veíamos ahorita el criterio de la UIF, bueno, nada más dijo, lo único que dijo fue, ¿no? 15A de la Ley del Trabajo es actividad vulnerable, pero no explica por qué. Es cierto que porque consideraba
que había una administración de los recursos económicos y humanos del cliente, aunque los trabajadores eran tuyos y tú se los proporcionabas al cliente para la ejecución de este tipo de servicios especializados. Entonces, no es cuestionable el que se trate de una recursos del cliente, pero bueno, la UIF así lo dijo en su criterio, y bueno, pues sí pudiéramos discutirlo, pero bueno, pues ese fue el criterio que estableció la UIF, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Yo sigo considerando, al igual que tú, que en la subcontratación de servicios especializados sigue sin haber una administración de recursos del cliente. Yo le estoy prestando tal como lo dice el nombre, ¿no? Un servicio especializado, y para eso los trabajadores que yo tengo van a estar a su disposición o se los voy a proporcionar, pero yo no le estoy administrando los recursos a mi cliente. Sin embargo, bueno, vamos a ver por qué sigue siendo actividad vulnerable, ¿ok? Bueno, entonces esto es lo que nos dicen estos artículos. Y como decíamos que la ley de prevención del lavado de dinero no se reformó porque de hecho desde el criterio de 2016 de la UIF emitió el criterio y dijo, bueno, pues la ley desde un principio ha dicho esto, lo que pasa es que la gente no lo entiende, por eso damos el criterio, ¿no? Outsourcing del 15A es actividad vulnerable. Entonces, bueno, pero ya quedó sin efectos ese criterio, ahora que ya no está, ya que está derogado ese 15A. ¿Qué hizo la UIF entonces? El 24 de mayo de 2021 publicó una resolución en el Diario Oficial para modificar la resolución por la que se expidieron los formatos para la presentación de avisos de actividades vulnerables. Y el formato que reformó fue el formato 11, que es el que sirve para presentar los avisos de la actividad vulnerable de servicios profesionales, y que decíamos, hay muchas actividades que se reportan ahí. Bueno, pues la reforma fue, y esto expresó en el proemio de esta resolución, dijo la UIF: resulta necesario modificar el anexo 11 de la resolución con el objeto de que la UIF obtenga información específica sobre los actos u operaciones que llevan a cabo los outsourcing o servicios especializados, siempre que se actualice el supuesto previsto por la fracción 11 del artículo 17 para ser consideradas como actividad vulnerable que sea acorde a las características propias de la actividad que llevan a cabo y permita obtener elementos útiles para cumplir con el objeto de la ley. Entonces, aquí la UIF está diciendo que reforme o modifique el anexo 11 para que los outsourcing o servicios especializados reporten sus operaciones a través de estos avisos y bueno, lo encuadra otra vez en la fracción 11 del artículo 17, ¿no? Entonces, ahora ya no es un criterio, ahora ya a través de una resolución publicada en el Diario Oficial, la UIF está diciendo, outsourcing de servicios especializados tienen que presentar avisos de ley antilavado. Ahora, aquí... Correcto. Los supuestos, ¿cuáles serían, licenciado? Exactamente, vamos a eso, ¿no? Aquí, de acuerdo a lo que dice aquí, el servicio especializado sería considerado actividad vulnerable cuando se actualicen los supuestos de la fracción 11 del artículo 17, que son esos 5 incisos de los que hablábamos. Entonces, de acuerdo a esto, solamente sería actividad vulnerable una prestación de servicios especializados cuando el servicio especializado consista en preparar o llevar a cabo para un cliente alguno de las operaciones que están en los 5 incisos de la fracción 11. Pero resulta que cuando nosotros vemos el anexo 11 y vemos lo que nos pide la autoridad en esos avisos, pues nos damos cuenta que la UIF o que estos avisos no son exclusivos de quienes a través de un servicio especializado realicen las operaciones de toda la fracción 11, porque esto es lo que nos pide el aviso de outsourcing. Ahora, en el formato 11 vienen todos los datos
de todos los avisos de la fracción 11. Y encontramos uno dentro de los del inciso B que veíamos, los de administración de activos, administración de recursos y otros activos del cliente. Encontramos el de outsourcing. Ya tal cual hay un renglón para los avisos de outsourcing y esta es la información que nos piden. Lo primero que deben de poner es la área de prestación del servicio. Y aquí encontramos pues, un catálogo que abarca mucho más de lo que solamente, a lo que solamente se refiere la fracción 11. Aquí nos habla de arrendamiento, asesoría de negocios, capacitación, compras, contabilidad, investigación, mantenimiento y limpieza, manufactura, marketing, recursos financieros diferentes a contabilidad, recursos humanos, recursos materiales, seguridad y vigilancia, servicios legales, tecnologías de información, transporte y distribución. Y todavía te dice otro por si el área de prestación del servicio no estuviera incluida aquí. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué espera la unidad de inteligencia financiera? Que cualquier servicio especializado, cualquier outsourcing, cualquiera que sea el área de prestación de servicios, reporte o presente sus avisos a la unidad de inteligencia financiera. Si fuera solamente los de la fracción 11, entonces en este catálogo veríamos que nos diría constitución o transmisión de derechos de inmuebles, administración y manejo de recursos y activos del cliente, administración y manejo de cuentas bancarias, constitución, organización de aportaciones de capital para la constitución de personas morales, constitución, operación, administración de personas morales. Es decir, lo de los 5 incisos de la fracción 11, pero no, nos pone todos estos porque lo que quiere la UIF es que cualquier outsourcing presente estos avisos y aquí señale cuál es el área de prestación del servicio. Luego, viene otro dato que nos pide el aviso, tipo de activo administrado. Aquí, pues está bastante confuso, ¿no? Porque suponiendo que lo que la UIF considera que administro es o el personal o la nómina, pues aquí me pone un catálogo que yo no entiendo qué es lo que le debo de poner, ¿no? Tipo de activo administrado, administración de bases de datos, administración de personal, aduanas, equipo de cómputo, equipo médico, estados financieros, fiscal o tributario, fusiones, inmuebles, etcétera. Una serie de activos que, pues, no sé, tendría que, a lo mejor dependiendo del tipo de área de prestación del servicio, pues tendría que escoger algo parecido. Por ejemplo, si el servicio fuera seguridad y vigilancia, pues aquí que pondríamos, maquinaria, no, mobiliario, no, nómina, no, transporte, traslado, pues tal vez otro. O tal vez administración de personal. Es algo que no queda claro. La UIF no da mayor información, pero eso es lo que nos pide el aviso. Luego viene un dato que, bueno, ya está más claro, ¿no? Cantidad de empleados utilizados en el servicio prestado. Ahí ya sé que si soy seguridad y vigilancia y le estoy proporcionando 2 guardias, pues ahí le voy a poner un número 2. Soy un despacho de contadores y lo que estoy proporcionando son 3 auxiliares contables, pues le voy a poner un 3 en ese renglón. Y luego el número de operaciones financieras que se están reportando. ¿Qué le voy a poner ahí? El pago que me hizo el cliente, a lo mejor me hace un pago mensual, o los 3 pagos de nómina que le hago a los 3 trabajadores que estoy poniendo a disposición. Bueno, pues podría ser el pago que me hace el cliente. Entonces, no es muy claro lo que nos pide la UIF, pero esto es lo que nos pide a través de la presentación de los avisos, ¿no? Entonces, esta es la información que deben llevar estos avisos de outsourcing de acuerdo al formato 11, reformado el 24 de mayo de este año. Ahora, Alejandro, si te fijas allí, vienen los temas contables y legales, que eso nos lleva a como que a ir formulando esto, ¿no? Pareciera que todo es REPSE
debe de caer en actividades vulnerables, pero no todo lo que es actividad vulnerable, o sea, outsourcing, va a caer en REPSE. Es decir, por ejemplo, en el caso de contabilidad y servicios legales, pues sí sería actividad vulnerable, pero no sería sujeto de REPSE porque ya se pronunció la autoridad al respecto de que dice, bueno, ese tipo de actividades no las vamos a considerar porque no se presta el servicio o no está subordinado al cliente, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que tendríamos que analizar, que no siempre va a ser la regla de que si me registro en REPSE, tengo que estar en actividad vulnerable y viceversa. Va a haber casos especialísimos donde voy a caer en una obligatoriedad o en otra, ¿no? Yo creo que más bien todo el que se inscribe en el REPSE va a tener que cumplir con ley antilavado, porque lo que dijo la... Sí, pero no todo lo que esté en antilavado debe de registrarse a REPSE. Que es el caso de los contadores, ¿verdad? Y abogados. Dicen, bueno, yo debo de cumplir con REPSE, digo, con antilavado, pero no con REPSE porque me está dando una exención. Exactamente. Somos contadores, somos abogados, ¿no? Bueno, lo primero que tendremos que ver es si dentro de los servicios que prestamos está alguno de los de la fracción 11. Claro. Resulta que yo asesoro a mis clientes para que le doy una asesoría a un cliente para que constituya una persona moral. Es actividad vulnerable. No es subcontratación porque pues, el servicio lo estoy dando yo directamente, no estoy poniendo personal a su disposición. Es un servicio profesional independiente que se coloca en los supuestos de la fracción 11. Entonces, soy actividad vulnerable y cumplo con ley antilavado, ¿no? No necesariamente soy subcontratación. Ahora, no soy actividad vulnerable, no soy contador, no soy abogado. Pensemos en vamos a poner el ejemplo del contador, ¿no? Somos un despacho de contadores y, y para la prestación del servicio, tengo que enviar a un contador a la oficina de mi cliente para que recabe cierta información, la traiga a la oficina y aquí continúe prestando o haciendo el trabajo. Bueno, pues ahí no es actividad vulnerable porque estamos llevando la contabilidad y la contabilidad no es actividad vulnerable y creo yo que tampoco hay subcontratación de un servicio especializado, ¿verdad? Entonces ni seríamos actividad vulnerable ni nos tenemos que inscribir en el REPSE. Pero somos un despacho de contadores y dentro de los servicios que yo presto es que a mis clientes les mando un contador para que esté en sus instalaciones todo el mes, porque allá va a ser el trabajo de la contabilidad y todo, ahí va a procesar la documentación, todo lo va a hacer en las instalaciones del cliente. Bueno, no soy actividad vulnerable, pero ahí creo que sí tenemos una subcontratación de un servicio especializado y entonces me tengo que inscribir en el REPSE y al inscribirme en el REPSE soy actividad vulnerable, no por la contabilidad, sino por la subcontratación del servicio especializado. Ya. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno. Ahora, estos formatos para la presentación de los avisos, bueno, decíamos que se reformó el 24 de mayo, mediante la resolución publicada, pero el formato entra en vigor el 1 de septiembre. ¿Qué significa esto? Que los que venían siendo outsourcing del 15A mientras estuvo vigente, pues deben de presentar los avisos con el formato que estaba vigente, pues tendría que ser hasta mayo que se presentaron los avisos de las operaciones de abril. Ahora, ¿qué pasa en junio, mayo, junio, julio? Bueno, pues las empresas están en este proceso de inscripción en el REPSE, ¿verdad? Y aquí, como este formato ya está vigente va a estar vigente a partir de septiembre, es para que en septiembre se presenten los avisos de las operaciones de agosto. Entonces, si en agosto ya hay quienes estén con su registro prestando este tipo de servicios, en septiembre tendrán que presentar sus avisos utilizando ya el nuevo formato. El anterior formato va a dejar de funcionar el 1 de octubre. Y aquí pareciera que, bueno, pues hay se traslapan los dos formatos porque pues, si uno ya está vigente a partir del 1 de septiembre y el otro deja de funcionar el 1 de octubre, ¿están funcionando los dos al mismo tiempo o qué pasa? Bueno,
Lo que estos van a dejar de funcionar hasta el 1 de octubre porque las operaciones de julio que se deben informar en agosto, que ya debieron haber sido informadas, puede ser que haya habido un error en el envío de los avisos y entonces hay que enviar un aviso que se llama complementario, como si fuera una declaración complementaria, digo, se llaman modificatorios. Un aviso modificatorio. Y entonces yo tengo 30 días para presentar el aviso modificatorio. Entonces, si yo presento mis avisos, por ejemplo, hoy, que todavía hoy lo puedo hacer, y descubro que debo de corregirlo, bueno, pues tengo hasta el 24 de septiembre para corregirlo y utilizaré el mismo formato. Pero ya con posterioridad ya no puedo presentar un aviso modificatorio porque está limitado a este plazo de 30 días y por eso es que va a haber un mes en el que van a estar operando los dos formatos. Pero ya a partir de octubre únicamente Alejandro, el nuevo formato. Sí, adelante. Adelante, Víctor. Alejandro, buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, Víctor Vázquez. Muy bien, estás? Gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Muy bien, Hace muy tiempo bien. que nos vemos. A tus órdenes, Víctor. Sí. Oye, varias cosas, a ver si aquí haciéndole un poquito al abogado del diablo, pero allí en las definiciones que ellos están dando en el listado te ponen activo administrado. ¿Sí? Y por ejemplo, como activo administrado, ellos se están poniendo temas de estados financieros. ¿Sí? O sea, si nos vamos a la definición de activo, algunos de los conceptos listados ahí no quedan en una definición de activo. Temas de aduana, una asesoría de aduanas. La aduana, la asesoría de aduanas no se conforma a la definición de activo que nos da información. O sea, como que han hecho una mezcla de cosas. Por un lado, están metiendo con calzador, porque yo sigo pensando que el criterio que se sacó la UIF se le sacó de la manga, simplemente nomás dijo, me chupo el dedo tan y esto es actividad vulnerable. Pero luego, la obligación para presentar el aviso, cuando ya está la obligación del aviso, en el caso de la fracción 11ª, primero te habla de identificar, pues siempre vas a identificar, pero el supuesto para que, o lo que te detona la presentación del aviso, te dice es que tú lleves a cabo las operaciones en nombre y representación de él mediante el sistema financiero. Hay una serie de servicios en los cuales, aunque los prestas, si estás dentro de las actividades profesionales financieras no designadas, simple y sencillamente nada más llegas al tema de dar la asesoría. No haces clic, no disparas a través del sistema financiero. Entonces, por lo tanto, no estarías obligado a presentar el aviso. ¿Sí? El tema va a ser cómo conformar todo esto, porque como que la autoridad casi te está machucando el dedo para decirte o lo haces o lo haces. ¿Sí? O sea, a ver, dame una definición, me dices tipo de activo administrado. Oye, no, pues yo le doy los estados financieros cada mes. Pues eso no es un activo, es una prestación de servicio. Tú no me estás definiendo manejo de residuos. Pues tampoco administro activos, ¿verdad? Yo presto un servicio donde pongo un container, es parte de mi servicio, y ahí está, ¿verdad? Veo como que está muy forzado la forma en cómo la autoridad lo está metiendo, porque prácticamente casi cualquier servicio que se dé, hoy por hoy, será una actividad vulnerable. Oye, di una asesoría de fusión, de adquisición, está bien, estoy de acuerdo, estoy en la 11ª, identifico. Pero si además le entro con lo que ya me ponen el supuesto de presentar el aviso, está bien, ok, pues lo presento, pero si no, pues nomás identifico y como que ya pues estoy obligado a todo, excepto a presentar el aviso. Pero como que faltan definiciones por parte de la autoridad en el sentido, cuando ya me está diciendo, oye, este es el tipo de activo administrado. En el tema del outsourcing prácticamente te decía que tú administrabas al personal del cliente cuando realmente tú estás proporcionando a tu propia gente, tú estás administrando a la gente para que preste un servicio que es lo que está pactado en el contrato, pero en ningún momento ese servicio involucra administración de personal, o sea, no es el recurso del cliente, yo estoy administrando a mi propia gente, ¿verdad? Pues tengo que hacerlo, si no el negocio no funciona. Digo, esas son de las cosas que yo le veo como que tiene sus lagunas, sus bemoles,
Y hasta ahorita, hasta la fecha, pues nadie le ha querido meter el cascabel al gato, esa es la realidad, ¿verdad? Nadie se ha querido meter a las patadas con Sazón. Pero ese es el tema que yo veo, que no está muy definido y tiene esas lagunas, y sí es un poquito de aspecto, ¿no? Que veo vacíos. Sí, Jóvenes, no sé si ¿cómo lo veas, Alfredo? Tú, digo, Perdón, Alejandro, no sé si, bueno, si pudiéramos ir concluyendo. Claro. Teníamos proyectado esto para las 11:15, sé que es un tema que interesa demasiado. Yo me voy a tener que disculpar porque tenía algo programado para las 11:30, ya no lo pude mover. Como quiera, la sesión se está grabando para aquellos que tuvieron que salir anticipadamente o que se incorporaron posteriormente. Después les vamos a compartir por allí la sesión correspondiente. Va a cerrar esta sesión del día de hoy la contadora Rosy. Y pues bueno, entonces Alejandro, muchísimas gracias. Sí. Adelante con la presentación y las conclusiones que correspondan. Sí, Luis, cómo no, si me dan 3, 4 minutos, concluimos el tema. Gracias, Luis. Bueno, después hablamos, ¿no? Pero bueno, claro, continuamos los que nos quedamos. Entonces, yo estoy de acuerdo, Víctor, con todo lo que dices. Esta actividad de outsourcing como actividad vulnerable la quisieron meter a la fuerza. Todavía la anterior medio la podía yo entender, ¿no? Pero ahorita, y con estos catálogos, la UIF, no sé quién trabaja en la UIF, no sé quién hace estos formatos para los avisos porque no tienen ningún sentido, pero bueno, pero el problema que yo veo de si nos ponemos a decir, no, si soy outsourcing, si me inscribo en el REPSE, yo no soy actividad vulnerable, no tengo que cumplir con eso. El problema es que la UIF, o más bien el SAT, puede programar visitas de verificación a cualquiera de los que estén en el REPSE, porque de acuerdo a la resolución de la UIF, pues los que están en el REPSE deben de cumplir con ley antilavado, ¿no? Y entonces, el problema sería si le llega una verificación a alguien que está en el REPSE y de pronto se dice, no, pero pues yo no soy actividad vulnerable, y el SAT diga, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque eres subcontratación y hay una resolución y bla, 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 y debes de presentar tus avisos. Así que, a ver, quiero ver tus operaciones. No, pues no estoy dado de alta, no tengo expedientes, no tengo avisos, no tengo nada. Bueno, pues entonces la UIF va a poner multas que sabemos que pueden llegar a ser millonarias, porque los incumplimientos se sancionan con multas que son bastante elevadas. Cada expediente de identificación que yo no tenga me va a representar 3 multas de casi 18,000 pesos por cada expediente que yo no tenga. Si la UIF revisa a un REPSE que tiene 10 clientes, pues le podría poner 30 multas, cada una casi de 18,000 pesos, ¿no? Y además, si le revisa un mes, habría omisión de 10 avisos, pero si le revisa 3 meses, habría omisión de 30 avisos. Imagínate, 30 multas. Entonces, ese es el peligro, el riesgo que yo veo. Entonces, yo creo que todos los que estén en el REPSE, para evitarse estos problemas, deben de cumplir con ley antilavado. Digo, si no lo quieren hacer y dicen, pues ya después me defiendo, bueno, pues que se defiendan con multas de 30 millones de pesos encima, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede evitar si todos los que están en el REPSE cumplen con ley antilavado. Ahora, lo que podemos hacer es, me inscribo en el portal, cumplo con ley antilavado y al mismo tiempo hago mi consulta a la UIF, consulta por escrito, fundada y motivada, buscando que la UIF me diga, no, tú no tienes que cumplir con ley antilavado. Si obtengo esa respuesta, bueno, pues ya con toda la tranquilidad me doy de baja y ya no tengo que cumplir con ley antilavado, ¿no? Entonces, así es como yo lo vería. Creo que tenías un comentario. Sí, no, ese es el tema. Lo que pasa es que te ponen por un lado lo que no te gusta de comer y por arriba está el garrote encima. Te lo comes o te lo comes, ¿verdad? La relación costo-beneficio es que te tienes que meter, pero sí veo que, o sea, no está, digamos que jurídicamente y la técnica legal no está bien hecho el tema, pero pues está esforzado porque ahora si pisas por un lado o te vas por otro lado, está minado el campo. Está cerrado a que lo hagas o lo hagas, prácticamente. Sí, así es, ¿eh? Sí, yo a quienes me han consultado este tema, pues esto es lo que yo les digo, ¿no? Pues mira, yo lo que recomiendo es que se empiece a cumplir. Si quieres, hacemos la consulta a la UIF y pues ya vemos qué
que nos responde, ¿no? Hay quienes han dicho, no, pues, sabes que ya mejor cumplimos, nos quitamos de problemas y ya, ¿no? Hay quienes sí van a querer hacer la consulta, pero bueno, pues ya cada quien decidirá qué hace, ¿no? Pero sí, yo creo que es arriesgado. Mejor que paguen el honorario por implementarse el servicio a pagar millones de pesos en multas. Sí, desde luego, ¿no? Y sí, yo creo que lo que no sería conveniente recomendarle al cliente es decirle, no, hombre, esto está mal hecho, aunque esté mal hecho y sea muy evidente, ¿no? Pero el problema es que la autoridad tiene la sartén por el mango y la autoridad podría llegar con una visita y poner multas y al rato el reclamo vendía para nosotros, ¿no? Que dijimos que no cumplieran. Entonces, yo creo que lo más seguro es, empezamos a cumplir, hacemos la consulta y pues ya vemos qué dice la web. Alejandro, buenos días. Habla Raciel Vázquez. Adelante, Raciel. Ahorita tu recomendación con esto que estamos comentando es que todos los que están en REPSE, todas las actividades, inclusive, cumplan con ley antilavado. O sea, o sea, ¿tu punto de vista es ese? Sí, que todos los que estén en REPSE cumplan con ley antilavado, porque para la autoridad, para el SAT, va a ser muy fácil poder enviar una visita de verificación, porque simplemente pues va a ver quiénes están en el REPSE y como son outsourcing, como la UIF ya puso en su formato que los outsourcing deben enviar avisos, pues el SAT le puede enviar una verificación a cualquiera del REPSE y pues ahí es donde puede haber problemas de que sancionen al prestador del servicio especializado. En este caso, servicio especializado, pues comentábamos, es muy amplio, ¿verdad? Todos serían servicios especializados prácticamente, ¿verdad? Todo lo que tú le puedas apoyar a una compañía, a una empresa. Sin embargo, el formato que están mencionando, los conceptos del formato son también muy amplios, ¿verdad? El que maneja la UIF. Aquí se perdería, digamos, el tema de lo que es realmente el outsourcing, digamos, el outsourcing prohibido, el outsourcing prohibido, o sea, el traspasar simplemente con cierto dolo, digamos, fiscal, el tema del personal a otra empresa. Entonces, todos los servicios prácticamente están en el ojo de la UIF, todos los conceptos de servicio. De acuerdo al catálogo que vimos, creo que sí, todos los conceptos, todas las áreas de prestación de un servicio especializado estarían en el ojo, ¿eh? Ahora, o sea, nada más hay que recordar, ¿no? Que no aplica a servicios especializados, sino a la subcontratación de servicios especializados, ¿no? Por eso decíamos, incluso en las preguntas frecuentes y todo eso, hablan de eso. O sea, si yo doy un servicio especializado, que exactamente como bien lo dices, todos son servicios especializados, pero si yo lo doy sin que yo ponga personal a disposición de mi cliente, bueno, pues entonces no caigo en estos supuestos. Pero si yo para la prestación del servicio especializado pongo personal a disposición o proporcione personal, entonces sí caigo en este supuesto, me tengo que inscribir en el REPSE, tengo que cumplir con todas las obligaciones de la ley del seguro, del Infonavit, del IVA, del ISR y ley antilavado. Bueno, te lo pregunto porque precisamente el concepto de poner a disposición, pues del cliente es lo que nos ha traído arriba hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y bueno, hace un rato comentaba Luis algo pues de la definición que daba este señor Salafranca, ¿verdad? Del concepto de servicio especializado. Si nos vamos con ese criterio, con ese concepto, pues simplemente por entrar, independientemente de la razón, por entrar a las instalaciones del cliente, ya estarías tú en un concepto, en un término, de acuerdo a este criterio de Salafranca, estar a disposición del cliente. O sea, pusiste a disposición del cliente tu personal, independientemente del concepto por el que hayas estado en sus instalaciones. Aquí habla de estar
bajo el techo del cliente, algo así, ¿verdad? Así lo dijo. Yo creo que está mal, yo creo que está mal y hay que tomarlo, bueno, pues como es una declaración pues, sin sentido y sin fundamento, ¿no? Más bien tendríamos que ir a ver qué dice la ley. Por ejemplo, si yo hiciera un análisis de alguien que no sabe si se debe de dar de alta en el REPSE o no, pues primero analizaría, a ver, ¿tu personal lo vas a proporcionar o va a estar a disposición de tu cliente o no? O el personal está a tu disposición para que tú le des un servicio al cliente. Entonces, creo que ese es el elemento clave que tendríamos que analizar y digo, pues simplemente vamos a un diccionario a ver qué significa disponer, disposición y con base en eso analizamos si mi personal está a disposición. Yo creo que no está a disposición o no significa que se lo estoy proporcionando si está bajo el techo, porque depende más bien qué haga estando bajo el techo de mi cliente. Poníamos un ejemplo hace rato, o 2 ejemplos, ¿no? De si yo mando un contador a las instalaciones de mi cliente únicamente a que recolecte documentación y al final se la traiga y haga el trabajo aquí, o va a estar todo el mes ahí haciendo el trabajo. Y además, bueno, va a estar todo el mes, pero en ese trabajo va a estar a mi disposición o a disposición del cliente, ¿no? Entonces, más que analizar si está bajo el techo o no del cliente, está o no a su disposición. ¿Se lo estoy proporcionando o no se lo estoy proporcionando, ¿no? Y entonces, con base en ese análisis jurídico de lo que dice la ley, pues ya yo determino si soy o no soy REPSE. Y mis contratos tienen que ser coincidentes con esto, tienen que ser muy descriptivos para que ante una revisión yo pueda demostrar, oigan, el personal no está a disposición ni se lo proporciona al cliente. Y aquí está nuestro contrato y esas son las actividades y las tareas y ¿no? Entonces, y bueno, es que eso es precisamente lo que no se comenta, por ejemplo, en este tipo de declaraciones para poder tranquilizar a los contribuyentes, ¿verdad? Sí, no. Y luego también vemos que muchos contratantes le dicen al que les presta el servicio, no, le ponen como condición, ¿no? Date de alta en el REPSE, si no ya no seguimos, sin hacer un análisis de si realmente el personal se está proporcionando o poniendo a disposición. Pero aquí, bueno, pues mira, cuando haya un caso así, hay que decirle al contratante, bueno, ¿por qué no lo analizamos? Hacemos el análisis, vemos si sí o si no. Si al final resulta que sí, pues adelante, me doy de alta en el REPSE y cumplimos con eso. Si no, pues entonces no estoy obligado. Si insiste el cliente, bueno, ya sea que después del análisis resulte que sí es una subcontratación de servicios especializados o que el cliente insista, no, mira, a mí no me importa lo que analicemos, quiero que te des de alta en el REPSE. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a modificar el contrato y todo eso. Y yo también voy a poner cláusulas en el contrato porque yo tengo que cumplir con ley antilavado. Y entonces, así como si yo no cumplo con darte mis declaraciones, mis pagos, etcétera, tú no vas a poder hacer deducible ni acreditar los impuestos que me pagas. Si tú no me das documentación que yo te tengo que pedir, yo no puedo cumplir con ley antilavado y entonces me van a multar. Entonces vamos a modificar los contratos en donde pongamos cláusulas que nos protejan a los dos. Y ahí el cliente se va a dar cuenta que tú lo vas a estar reportando cada mes ante la unidad de inteligencia financiera. Y eso puede dar lugar a que el cliente diga, ¿sabes qué? Mejor si vamos a analizar si eres REPSE, bueno, si eres servicio especializado o no. Si sí lo es, pues ni modo, ambos tenemos que cumplir con estas obligaciones a nuestro cargo, ¿no? Pero si es nada más por darse de alta, bueno, pues que sepa que también a él lo vamos a estar reportando a la UIF porque es una obligación legal. Gracias. Sí, con mucho gusto, Raciel. Bien, pues creo que ya vamos a ver las conclusiones. Bueno, pues lo primero es identificar si estamos o no en los supuestos del 13 de la Ley Federal del Trabajo, que es lo que estábamos comentando ahorita al final. En ese caso, bueno, tenemos que dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, que son alrededor de 15 obligaciones. Ya vimos cuáles son las consecuencias de no cumplirlas, que son las multas.
tenemos que integrar expedientes de identificación de nuestros clientes con todos los requisitos que marca la normativa, porque si no ya vimos qué multas podemos tener. Son algunas de las obligaciones, ¿no? Debemos conservar la información y documentación por 5 años, porque el SAT tiene facultades de verificación y nos puede practicar una visita por 5 años y si encuentra incumplimientos, proceder a las multas. Y el archivo de la documentación, bueno, puede ser físico o electrónico, es una opción que da la ley. Esto para no llenarnos de tanto papel, pues la conveniencia de llevar el archivo electrónico, ¿no? Porque el archivo del cumplimiento de ley antilavado debe ser distinto al archivo de la contabilidad, al del área de administración, etcétera, ¿no? Yo aquí tengo que tener todo lo que soporte mi cumplimiento de esta ley para que si en algún momento me lo requiere la autoridad, de inmediato se lo pueda proporcionar. Bien, pues son algunas de las conclusiones creo que más importantes del tema que vimos hoy. Yo creo que la fundamental, bueno, pues es obviamente el paso 1, ¿verdad? Si doy el paso 1, pues voy a tener que dar los demás pasos. Y la idea es evitar problemas, en este caso evitar problemas económicos que pueden ser muy, muy fuertes. Bien, pues yo agradezco mucho la invitación que me hicieron a estar con ustedes en esta mañana. Yo sé que es un tema que da para mucha plática, mucho diálogo, pero bueno, el tiempo es breve y espero que con lo que dijimos, pues nos llevemos la inquietud de analizar más el tema y vemos la oportunidad que tenemos, pues de prestar un servicio adicional a quienes estén en el REPSE. Bien, pues gracias.